Vuelve el fútbol a Zubieta. Entre tanto mundial, comienza la pretemporada de la Real Sociedad, con novedades dentro y fuera del terreno de juego, salidas, renovaciones y todo el polideportivo aquí, en Guasten Reala. Parecía que todo estaba muy parado, pero en menos de una semana se ha comenzado a mover el avispero. Bruno Parcero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Ángel, bienvenido a Guasten Reala. Igualmente. Bueno, Bruno, en una semana, salida de Brais, comienza la pretemporada. Parece que fue ayer cuando terminó la temporada de la Real y ya están de vuelta. Sí, el fútbol no espera a nadie. Lleva su propio ritmo y cuando crees que estás de vacaciones ya están entrenando otra vez, preparándose, entradas, salidas y nada, enseguida arrancamos. Bueno, Ángel, tuviste la oportunidad de estar en Zubieta, el entrenamiento a puertas abiertas. Pillasteis ahí a Matarazzo, que decía que estamos para competir y para ganar. No sé, ¿qué nos puedes contar de esa primera prueba? Pues, a ver, no se pueden sacar grandes conclusiones porque pues, la mitad de la plantilla prácticamente está fuera. Todos los cracks todavía o están en el Mundial o todavía están esperando su hora para comenzar a entrenar. Pero bueno, yo creo que ya se vieron detalles interesantes, efectivamente, ya desde la primera charla, desde la primera arenga de Matarazzo a sus jugadores, pues ya se ve cómo es el entrenador, cuáles son los principios que quiere inculcar, y en el primer entrenamiento de campo, o antes de él, pues dijo que aquí se viene a competir y se viene a ganar. Y se lo dijo, por ejemplo, a 11 chavales del Sanse, que en principio, bueno, alguno de ellos se quedará en el primer equipo, pero bueno, la gran mayoría no estará ahí. Y luego, bueno, pues se vieron cosas, como siempre, interesantes, pero bueno, no deja de ser un inicio de pretemporada con mucho calor. Y bueno, se agradece que el club abriera las puertas de Zubieta a la gente, aunque sea en un entrenamiento de estas características sin tantos jugadores, porque nos gusta el aperturismo y aunque me da la sensación de que ya no van a abrir muchos más entrenamientos de aquí hasta pues Nochevieja, probablemente. Bueno, Bruno, la gente tiende a sacar conclusiones demasiado pronto. Ya se comenta el tema de los tres centrales. Lo probó Matarazzo en sus anteriores experiencias en Alemania. No sé si es solo una prueba, si crees que va a introducir ese sistema a la Real. Si ves a la plantilla de la Real con opciones de que se introduzca ese sistema, no sé qué valoración haces. Las pretemporadas están para eso, para probar. Pruebas tres centrales. Puede ser una alternativa, puede ser para momentos puntuales de partidos, tienes que tenerlo ensayado y la pretemporada está para eso, para cargar al equipo, a los jugadores físicamente y para probar cosas nuevas que no tienen por qué ser señas de identidad, pero que sí en un momento determinado de un partido puedan ser un recurso para sacar partidos adelante. Tampoco hay que sacar demasiadas conclusiones de la prueba de ayer, efectivamente. Parecía que podían ser tres centrales, pero en un partido de espacio muy reducido. Eran 10 contra 10 con un comodín que jugaba con el que tenía el balón. Si no se pueden sacar demasiadas conclusiones de un amistoso normal 11 para 11, de una prueba de un entrenamiento 10 para 10, yo creo que todavía menos. Pero es verdad que eso está ahí, está latente. Este entrenador, Matarazzo, trabajaba con este sistema en Alemania y seguro que lo tiene preparado. No sé si para la temporada, para usarlo como base, que yo creo que no, sino para momentos determinados o para contextos o incluso encuentros determinados. Aunque creo que todavía faltan centrales. Si eso va a ser así, le faltan centrales a la plantilla. Eso es lo que te iba a decir, que marca mucho la planificación de la temporada que haga la dirección deportiva y el propio Matarazzo. Hablaban los medios, hablabas tú, Ángel, del tema de Zakarian, metido por dentro, que destacaba. Sí, no sé si queremos ilusionarnos con muy poquito o verdaderamente destacó el jugador ruso y ha llegado en forma a la pretemporada. Lo decía Carlos Vela hace unos años. Nos hace falta muy poquito para calentarnos y para ilusionarnos. Y Zakarian en 3 años no nos ha dado ningún motivo para hacerlo, salvo un rato de un partido contra el Leganés. Pues fíjate, costó 11 millones de euros. Y en este contexto, pues sí que estamos más atentos a lo que hace. Y es verdad que ayer primero se quedó un poco groggy con un cabezazo que le dio Le Barbier, el jugador del Sanse. Y luego en el partidillo, pues estuvimos atentos y es verdad que primero le probaron como por fuera de extremo y ahí no tocó bola. Pero cuando le situaron de pivote, además hacía de comodín, jugaba para los dos equipos, empezó a participar en el juego y desde luego vimos a un futbolista que yo creo que en estos 3 años prácticamente no hemos visto ni atisbado en ningún momento. ¿Confía Bruno en Arsène Zakarian o ha perdido todas las esperanzas? Yo no confío. Yo hasta que no lo vea no lo voy a creer. Es decir, quiero verlo en un campo de fútbol, en un partido oficial, en 90 minutos y si puede ser en varias jornadas consecutivas. A ver, que tiene condiciones está claro, porque se le ven. Porque si tú no tienes esos detalles en el entrenamiento, es que no tienes esas condiciones. Las condiciones las tiene, pero tienes que ponerlas en práctica cuando es necesario. Y eso es un partido de fútbol
oficial durante 90 minutos. Eso, desgraciadamente, no lo hemos podido ver. ¿Que lo vayamos a ver? Pues a mí la experiencia me dice que en 3 años no lo he visto. ¿Y por qué tiene que ser ahora el cuarto, no? Tampoco hay que engañarse. Igual Zakarian sigue en la Real Sociedad porque no ha llegado ninguna propuesta por él. Bueno, sería bastante lógico, ¿no? Si Teniendo en hubiese cuenta el alguna rendimiento. oferta sólida, incluso para que se fuera como cedido, probablemente ya no estaría aquí. Seguro. Pero bueno, el año pasado apostaron por él, porque también estaba en esta situación después de 2 años en los que no había hecho nada. Ahora ya son 3 años. Matarazzo no cuenta con él, no ha contado con él estos meses. Efectivamente creo que está aquí porque no han llegado propuestas sólidas por él, pero claro, al final forma parte de esta plantilla, tiene contrato largo y si no viene nadie por él, se tiene que quedar y se tiene que ganar un puesto. La única esperanza que me puede dar es que él haya visto que después de 3 años sin rascar bola y de que no tiene ofertas, porque tú puedes decir, bueno, aquí Sí, no tengo oportunidades, tengo que arrear, ¿no? El entrenador no me pone, buscar 1000 excusas, pero cuando ya llevas 3 años sin hacer nada, han pasado varios entrenadores y te ponen en el mercado y nadie llama preguntando por ti, ahí Ojo, quizás sí. te das cuenta de que algo está fallando y que eres tú el que tienes que cambiar. Mi única esperanza, que tampoco es muy grande, pero bueno. Siguiendo con un poquito el tema del mercado, quiero introducir un debate porque hablaba Bretos de que la plantilla ya tiene a los miembros esenciales dentro de la Real, ¿no? Pero, y que los jugadores que vengan de fuera lo único que van a hacer es complementarlo. Yo siempre he sido de la opinión que los que vienen de fuera tienen que venir para destacar y que los complementos tienen que ser jugadores locales de desarrollo del Sanse o propios canteranos que, bueno, quizás no son jugadores muy destacados, pero que dan el nivel como para completar la plantilla de la Real. No sé si creéis que los fichajes que van a venir por las declaraciones de Matarazzo van a ser ese perfil de jugador que viene verdaderamente a marcar las diferencias, tipo Gonzalo Guedes, tipo como vino pues, Carlos Vela, jugadores muy destacados, o van a ser jugadores que van a complementar a lo que ya tenemos, y si eso os parece bien o mal, Bruno. Yo creo que, aparte que el que venga de fuera tiene que marcar las diferencias, lo que también se busca muchas veces es cubrir alguna carencia. Es decir, no viene del Sanse o no tienes en la plantilla ningún jugador que domine el juego aéreo, lo vas a buscar fuera y el mercado te da unas opciones y al final terminas optando por un tipo de jugador que te palie esa carencia sin hacer un gasto excesivo. Yo también opino que el que venga tiene que marcar las diferencias, pero sí que es verdad que a veces tienes que buscar parches y yo creo que alguno vendrá. Lo que no puedes tener es un Chaletachar, por poner un ejemplo. Sí. O no puedes traer un Wesley, porque eso fue una pérdida de tiempo, de dinero. Pero hay una diferencia y de entre uno y ilusión. otro, Hay una diferencia entre uno y otro. Es decir, Chaleta yo sí lo veo más que fue un parche. Quizás buscabas otra cosa, pero terminó siendo un parche. Lo que pasa es que Wesley fue lo que fue. Es No, decir, fue una pifia. No hay que esconderlo. Pero la Real tiene vocación, lo que decías, de forjarse con sus futbolistas de cantera y ahora están llamando a la puerta un montón. Sí, Además, sí. está Ochen, está Miquel Rodríguez, está Balda, está Aguirre, está Carrera. Tienes que traer futbolistas que te marquen la diferencia y si no, no los traes. Es verdad que probablemente necesitas un central zurdo, por supuesto. Necesitas un tío que te vaya al espacio, que pueda jugar delantero. Pero esos que traigas tienen que marcar la diferencia. Que sean pocos, pero que sean buenos, porque esa es la vocación que tiene la Real a la hora de contratar futbolistas de fuera. A mí me parece esencial no exigir siempre el rendimiento a los fichajes, porque decía Monchi, ¿no?, que no hay buenos y malos fichajes, sino buenos y malos rendimientos. Y exigir a la dirección deportiva que acierte siempre me parecería un error. Hombre, que Pero acierte sí, más un poco, sí, hay que exigirle. pero sí. lo que sí que me parece debatible es a qué perfil de jugadores intentamos ir o qué tipo de fichajes afrontamos, ¿no? Si verdaderamente queremos un Wesley que sea un complemento, que sea una apuesta, y para eso podríamos apostar por Astiazarán, por Carrera, por Ochieng, o vamos a por perfiles consagrados como Nayef Aguer, que hizo un mundial en 2022 hiper destacado y que sabes que te va a dar rendimiento, ¿no? A mí se me parece más el debate de si acertamos o no con un determinado fichaje. Claro, y además yo creo que las dos opciones le han salido bien y le han salido mal a la Real. Decía lo de acertar más el año pasado, por ejemplo. Yo Perdón, creo que la Ángel, Real estuvo y bastante atinada, sobre todo con Soler y con Guedes. Isaac podría ser una apuesta que salió Ese te iba fenomenal. a decir, ese ejemplo iba a poner, pero fue una apuesta de riesgo. Absoluta. Y la verdad Sí, es que salió fantásticamente bien. También ese mismo año la Real consiguió la cesión de Odegaard, que Odegaard ahora es una estrella mundial, juega en el Arsenal, tiene una carrera muy sólida, pero entonces no lo era. Era un joven que no había triunfado, a pesar de salir muy joven de su país, en el Real Madrid, en ningún equipo prácticamente, salvo en Holanda un poco, y la Real apostó por ello y le salió. Que Cubo. te salgan este tipo de apuestas, Cubo lo mismo. Pero bueno, lógicamente, si echas mano de jugadores más consolidados, con trayectorias sólidas como las de Guedes o Soler, pues son apuestas menos arriesgadas. La Real ha habido unos años en los que ha priorizado
apostar por futbolistas con talento, pero muy joven, para que esa última etapa de su desarrollo la pueda consumar en la Real y de esa manera tener un futbolista válido y poder generar ingresos extraordinarios, me parece una buena política también, pero es muy arriesgada y con muchos futbolistas no ha salido bien, por ejemplo, Zakaria. Yo creo que riesgo siempre hay. Es decir, si tú apuestas por alguien joven, asumes un riesgo, ¿no? Como con Óscarson, por ejemplo, que bueno. En teoría pagas menos, eso también. Pagas menos, claro, puedes hacer un expones tipo menos de económicamente. jugador que todavía no ha explotado y porque puedes pagar una cifra asumible. Pero cuando tú fichas a Guedes o fichas a Soler, asumes un riesgo, porque son jugadores que a su verdadero nivel no puedes acceder a ellos por el precio y accedes a ellos porque su nivel en los últimos años no ha sido el esperado. Entonces asumes el riesgo de hacerte con dos jugadores que en los últimos años no han dado ese nivel y tú aspiras a que contigo lo den. Es decir, riesgo va a haber siempre. Pensar en que no, vamos a ir a por un fichaje de un jugador que es contrastado, que ha brillado ahora en el Mundial, es imposible. No vas a acceder económicamente. Es imposible, con lo cual tienes que hacer ese tipo de apuesta. O alguien que ha demostrado su calidad pero que no está brillando, o alguien joven que está por brillar. Me viene a la cabeza ahora el fichaje de 2020 que hizo la Real Sociedad, nada menos que don David Silva, que fíjate, o sea, también parecía que venía aquí a la Real como una especie de retiro dorado. Riesgo Fíjate también. que 3 años de máster futbolístico nos brindó. Y luego, pues lo mismo con Guedes y con Soler a otro nivel, pero han salido muy bien esas apuestas. En el apartado de salidas, Bruno, ya tenemos la primera noticia. La Real ha confirmado la venta de Bryce por 6 millones de euros. Se marcha a Estados Unidos. Se marcha después de anotar 33 goles con la Real. Recuerdo que fue, en algunos momentos, lideraba la clasificación de máximos goleadores de la fase de grupos de la Champions. Ahí es nada. Recibió algún MVP. Yo creo que es un jugador que quizás ha estado marcado en este final por el rendimiento de esta última temporada, pero me parece que lo que ha dado a la Real todos lo hubiéramos firmado cuando vino el Celta, ¿no? Sin duda, mira, ahora que estamos hablando de fichajes, sería el ejemplo de un fichaje perfecto, ¿no? Absoluto. Un coste que puedes asumir más o menos bien, un jugador que apuntaba detalles, pero que tampoco era en Vigo era criticado. Sí, pese se a le ser de silbaba, allí. se le silbaban balaídos. Y aquí recordemos que llegó, empezó a rendir desde el primer día. Y un detalle muy importante, es un jugador al que se ha pedido en la selección española para jugar en el mediocampo. Es decir, todos coinciden en que probablemente el mediocampo de la selección española sea de los mejores mediocampos del mundo, y ahí se reclamaba que estuviera Bryce. Hubo momentos. Entonces, su rendimiento no ofrece dudas. Es verdad que el final no ha sido el deseado, pero bueno, la trayectoria de Bryce yo creo que es elogiable. Deja 6 millones de euros, que hay gente que le parece poco, pero a mí me parece... Está más que amortizado. Me parece Con un buen 29 precio, años. sobre todo viniendo de un año como el que viene. Y oye, ojalá muchos Bryce en el futuro. Es una pena porque a mí me ha sobrado este último año. Yo creo que desde que vinieron a Poler desde Arabia Saudí el año pasado con una oferta mareante para él, pero inexistente para el club, algo se rompió en esta relación. Y este último año, aunque ha metido 6 goles, y entre otros partidos marcó en el derbi de Anoeta, que nos dio la victoria 3-2, con el último... Se le daban bien los derbis a Bryce. Se le daban bien y... Yo creo que efectivamente estoy con Bruno. Ojalá todos los fichajes de la Real fueran como él. Es verdad que la Real lo compró en 2022 por 14 millones y ahora lo vende por 6, pero es un futbolista que está perfectamente amortizado, con el que la Real ha tenido ratos de fútbol extraordinarios y que ha protagonizado además uno de los momentos en Anoeta, pues yo creo, más de mayor euforia de toda la historia de la Anoeta moderna, que es cuando le marcó el gol al Inter. Ese rato, entre que sonó el himno de la Champions en Anoeta, luego el Churi Urdin y marcó Bryce, esos 6-7 minutos fueron de locura, dices tú, ¿no? Y el gol de Old Fueron de Trafford. absoluta locura, euforia. Ahí le evitamos un poco todos y nos creímos que éramos el Manchester City, porque la Real pues hizo una fase de grupos extraordinaria, entre otros gracias a Bryce. Y el gol de Old Trafford también. El gol de Eso Trafford es. también, Queda para la Bueno, historia. tiene varios momentos Sí, eso es un- muy buenos, pero insisto, yo creo que este último año le ha sobrado. La Real, bueno, le ha encontrado una buena solución, creo, aunque sean 6 millones de euros, yo creo que, insisto, está amortizado y un gran fichaje para la Real. A mí personalmente me sorprende el destino. Creo que era un jugador que todavía tenía fútbol para Pero seguir yo creo compitiendo que en las él grandes ya ligas priorizaba europeas. otras cosas Sí, que la está claro. competición a su edad, lo demostró el año pasado porque quiso irse a Arabia. Oye, me parece muy bien, Sí. todavía es una liga competitiva, no es España, no es Italia, no es la Premier ni mucho menos, pero es un sitio donde todavía puede desarrollar una carrera más o menos larga y seguir desplegando ese fútbol que tiene. Seguimos con el mercado. Ángel, el otro día afirmabas que la Real está cerca de culminar la renovación de Pellegrino Matarazzo. 26 partidos la pasada temporada, 12 victorias, 8 empates y 6 derrotas.
título de Copa, entiendo que una renovación merecida y parece que las posiciones están muy cercanas, ¿no? Sí, además porque cuando el interés es común, pues las cosas se hacen mucho más fáciles. Y con el currículum que ha demostrado Matarazzo en la Real Sociedad, era evidente que el único interés de la Real era pues renovar a este entrenador. También fue una apuesta de riesgo. Absoluta. Porque yo personalmente no lo conocía, pero bueno, haciendo un sondeo con varios personajes de fútbol, hay muchos que no lo conocían y creo que ha sido una apuesta arriesgada, pero muy acertada por parte de la Real y efectivamente, pues tiene muy avanzada la negociación para su renovación, que puede ser por una temporada más de momento, o igual 1+1, pero bueno, efectivamente 2 años más de contrato por un entrenador ya es mucho. Y lo que puede dar esta firma es un poco de tranquilidad con respecto a su figura, porque incluso después de la gran temporada que hizo la Real, coronada con el título de Copa, se especuló con la posibilidad de que podía ir a otros clubes, solo para el Real Madrid, selección, incluso para el Real Madrid. Entonces, bueno, que se quede en Donosti es una buena noticia para los realzales y creo que también una buena noticia para Peregrino Matarazzo. Yo viéndole ayer, por ejemplo, estuvo una hora firmando, haciéndose fotos, hablando en castellano, diciendo cosas en euskera. Yo le veo a este hombre feliz aquí. Es un hombre, Bruno, que ha caído de pie en San Sebastián y en Guipúzcoa, ¿no? Yo creo que se ha aclimatado a las mil maravillas. Él, siempre que tiene la oportunidad de hablar de la ciudad, se le ve enamorado. Yo creo que es un hombre que ha caído, como decía, de pie en Donosti. Sí, como dice Ángel, había muchas dudas al principio porque prácticamente nadie le conocía, no vamos a engañar. Pero es un tío que al tercer, cuarto día estaba conquistando a la gente y luego ya, pues, si a eso le sumas los resultados y la manera en la que se fueron produciendo después de una situación que había sido un poco delicada, cerca del descenso, y pasas eliminatorias en Copa y ganas una tanda de penaltis, el famoso efecto Matarazzo. La flor de Matarazzo. Hasta la final de Copa fue todo, vamos, maravilla. Y luego a partir de ahí sí que es verdad que el último tramo, pero bueno, también hay que tener las circunstancias. Sí. Pues bueno, se emborronó un poco todo, se desnaturalizó todo un poco. Un pelín. Pero yo creo que ese idilio afición Peregrino Matarazzo sigue vigente. Y esperemos que se siga la renovación y se le pueda dar continuidad. Y bueno, vamos a ver hasta dónde es capaz de llevarnos Matarazzo. Hay mucha gente que dice que los comienzos de pretemporada están muy condicionados por el final del anterior. Sí, entiendo que el gran reto ahora de Matarazzo es intentar dar la vuelta anímicamente a ese vestuario, que entiendo que después de las vacaciones es más sencillo, pero sobre todo darle continuidad a esas sensaciones que tuvimos en el primer tramo de temporada. Cada vez que hay un entrenador nuevo siempre se habla de que está demostrado que hay 7-8 partidos en el que los equipos sobrepuntúan o tienen mejores sensaciones. La clave de Matarazzo ahora es consolidar ese buen rendimiento que consiguió la Real. Sí, porque los meses de enero, febrero, marzo, abril fueron sensacionales hasta la final de Copa. Y luego, pues, una descomprensión que fue excesiva. Y yo creo que Matarazzo llegó a desesperarse porque no encontraba la fórmula de volver a reactivar a un equipo que ya había logrado su objetivo el 18 de abril. En una noche logró todos los objetivos que tenía en la temporada y los sobrepasó con el título de Copa. Entonces, eso fue una misión que al final no la logró, lograr reconducir al equipo. Ojo, porque las segundas temporadas no son fáciles, ni para los jugadores ni para los entrenadores, pero bueno, entiendo que empezando desde el principio, aunque no tenga fichajes, aunque no tenga los cracks todavía disponibles, creo que Matarazzo ya sabe cuáles son los problemas que acusó este equipo al principio de la temporada pasada y al final, y tiene tiempo para corregirlos con trabajo, con los que tiene y con fichajes. Lo bueno, Bruno, es que a principio de la temporada pasada, jugadores como Soler, como Guedes, partían como incógnitas, porque su rendimiento había sido muy eficiente en las últimas temporadas. Ahora son activos principales de esta Real Sociedad y son jugadores a los que sujetarse, y tampoco ha habido mucha salida de jugador que sea un drama para la Real, más bien todo lo contrario, ¿no? Es decir, hay activos en los que la Real se puede sujetar y podemos ser optimistas, ¿no?, con ellos. Sí, está claro que activos hay, jugadores tiene la Real. Para mí la duda es ver qué equipo vamos a ver, ¿no? Porque al final Matarazzo llega con la temporada ya arrancada, con el equipo en unas circunstancias muy concretas. Ahora tienes tiempo para trabajar, en teoría vas a fichar un poco lo que tú más o menos quieres. Y si tú tenías pensado jugar con un determinado estilo de juego, quizás ahora lo puedes imponer desde el principio. Es un volver a empezar, ¿no? Yo quiero ver un poco por dónde va esta nueva Real de Matarazzo, ahora que él tiene plenos poderes desde el principio y que un poco puede participar en el diseño de la plantilla. Pero está claro que el punto de partida es bueno, aunque está la incógnita de ver, bueno, pues, cómo vuelven y cuándo pueden ser ya jugadores de pleno rendimiento, pues jugadores como Guedes, como Yarzábal, como Cubo, que vienen de Mundial, necesitarán sus vacaciones.
y en principio son jugadores llamados a ser importantes. Es que imagínate que empiezan a funcionar bien Oyarzábal, Cubo, Barrene, Guedes, Óscarson. La Real tiene mucha dinamita arriba, mucha variedad. Yo creo que todavía le falta algún complemento ahí, pero si estos futbolistas logran eludir las lesiones y alcanzan un nivel más o menos óptimo de rendimiento, por ejemplo, Cubo vuelve por sus fueros, esta Real es muy potente. Y encima Zakarian la rompe. Jugando por dentro. Eso ya será más complicado, pero bueno, ojalá talento tiene. Mira, Susic, que también volvió por sus fueros. Yo creo que con Sergio Francisco no tenía química, pero volvió, vino Matarazzo, y yo creo que Susic otra vez, empezó a funcionar, y fíjate que el jugador ha demostrado que puede llegar a ser. ¿Qué final de Copa hizo? Un entrenador, Bruno, creo que una de sus principales cualidades debería ser la gestión de problemas, porque tiene al final 24 personas que su único objetivo es ser titulares, solo puedes poner a 11 y vas a tener a 13 enfadados. Creo que con las competiciones europeas es otro de los grandes desafíos que tiene Matarazzo, ¿no? Ver cómo complementa Europa, Liga, Supercopa, Copa del Rey. Es decir, la Real va a tener una barbaridad de partidos. Vimos una primera etapa de Imanol en la que apenas rotaba, iba con sus 11 jugadores a muerte. Luego, en su última temporada, sí que vimos más cambios en Europa. Creo que es uno de los grandes desafíos de Pellegrino Matarazzo, ¿no? A ver, yo creo que el trabajo sucio, por decirlo de alguna manera, lo hizo Imanol. El inculcar esa cultura de aquí se juega 3 días por semana, se compite 3 días por semana sin dejar ningún partido. Eso lo inculcó Imanol y eso, en teoría, debería estar establecido. Muchos jugadores, además, ya se mueven en esa dinámica. Pues los Guedes de turno, Soler de turno, vienen acostumbrados a ese tipo de semana, ¿no? Yo creo que tiene una buena oportunidad Matarazzo de, una plantilla amplia, de dar partidos a todos los jugadores, verles en contextos competitivos, y a partir de ahí es el que tiene que decidir. Cerramos, Ángel, este apartado de la Real con el tema del calendario. Primer partido en principio en el Bernabéu, pero casi seguro que sea la Cartuja por el tema de los internacionales, ¿no? Seguramente la Real no empiece ese 15 de agosto en la Liga. Sí, probablemente no, por los internacionales de la Real y sobre todo por los internacionales del Madrid, porque hay mucho francés, por ejemplo. Sí. Y sí, parece que lo normal es que se retrase ese inicio de Liga, no va a ser el 15, será el siguiente fin de semana contra el Betis en la Cartuja. En todo caso, un inicio de calendario durísimo, aunque sea unas semanas más tarde, que no le vendrá mal a la Real. Pero es que a partir de ahí, la Real juega un partido cada 3 días, no sé si 3 semanas seguidas. Porque, hasta el parón, creo que es. Hasta el parón, ¿no? Luego hay un parón. Pues claro, y es un inicio durísimo, porque empieza la Cartuja, luego viene el Bernabéu. Es verdad que luego tiene 2 partidos seguidos en casa, porque se adelanta una jornada por la Europa League, pero tienes que llegar a tope de gasolina y de energía a ese inicio, porque la experiencia nos dice que determina mucho empezar bien una temporada. Cerramos este apartado de la Real Sociedad, hacemos un repaso rápido al polideportivo. En remo, el sábado, Urdaibai sorprendió a Orio. El domingo ya los amarillos conquistaron la bandera en Zierbena. Y en categoría femenina, que sigue el monocolor de Donostia Raúl Lagunac, que ganó tanto el sábado como el domingo, y parece que la Liga va a ser un monólogo de las donostiarras. En pelota, Bruno, te tenemos hoy aquí como especialista. Vienen citas importantes, ¿no? En los próximos días. No sé si nos puedes hacer un resumen rápido. Bueno, pues ya mañana tenemos la final del torneo San Fermín del 4,5. Nada más y nada menos que un Altuna Lasso, un duelo denominado clásico moderno. A partir de ahí ya empieza el torneo San Fermín por parejas, vendrá Master CaixaBank y ya llegando los torneos de Bilbao, Donosti, La Blanca, etcétera, etcétera. El verano ya está aquí y la única nota negativa ha sido, y gran pena, es la grave lesión de Darío, ¿no? Que después de proclamarse campeón manomanista se ha roto el cruzado, se lo rompió el día 1 en Irún y mira, había entrado en las programaciones, iba a ser titular en el Masters por primera vez y el pobre le va a tocar pasar el verano en casa, recuperarse, perderse seguramente el 4,5 y a ver para las siguientes citas si el campeón puede estar disponible, porque es una pérdida muy importante. Le mandamos desde aquí un abrazo a Darío. Vamos a terminar con un pronóstico rápido. ¿Qué día decís que llega el primer fichaje de la Real? Y si alguien acierta, le traemos, tendrá un premio. 2 de agosto. 2 de agosto. Bruno. Mundial termina 19 de julio. 23 de julio. Venga, yo me quedo con el 8 de agosto. 8 de agosto. Venga. Tardío, aquí, El sí. fichaje tardío, Sí, pero bueno, para la última semana de Liga. O sea, antes de que empiece la Liga. Lo apuntamos y si alguien acierta tiene premio. La gente también que nos lo deje en comentarios. Muchísimas gracias siempre por seguirnos y os esperamos aquí de nuevo en Guasten Reala.